Muy buenas, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia del arte. La clase de hoy está dedicada a Gustav Klimt, el famosísimo pintor del beso. Pero no solamente vamos a hablar de ese cuadro, sino del mundo femenino de Gustav Klimt. La popularidad de Klimt no solo es por su exuberante pintura, sino también por sus temas universales con los que trabajó: el amor, la belleza femenina, el paso del tiempo y la muerte. Klimt era hijo de un orfebre, creó superficies de una ornamentada luminosidad similar a la de una piedra preciosa y muy frecuentemente se basa en el arte japonés y en el egipcio. Sus pinturas, murales y frisos se caracterizan por un color radiante, líneas fluidas, elementos florales y dibujos propios de un mosaico. Aborda numerosos temas que incluyen tanto la sensualidad y el deseo como la inquietud y la desesperación, en los que todas esas imágenes de mujeres con siluetas voluptuosas, pieles delicadas, labios carmesíes y mejillas sonrosadas destilan pasión en un momento en el que el erotismo era un tabú para la sociedad vienesa de la clase media alta. En la clase de hoy conoceremos la obra de este maestro del oro, las flores y la belleza femenina. Así que vamos a comenzar. La Viena de Gustav Klimt, es decir, la Belle Époque de fin de siglo, se enclava en una de las más fascinantes épocas de la historia del arte y de la cultura. En esta bonita ciudad, que con sus 2 millones de habitantes eran entonces la cuarta de las más grandes ciudades europeas, florece la cultura como en ninguna otra parte del mundo. Artistas e intelectuales, entre tradición y la modernidad, desarrollan una enorme fuerza creativa. Nombres como Sigmund Freud, Otto Wagner, Mahler o Arnold Schoenberg dan testimonio de ello. La burguesía, como clase social dominante, actúa como catalizadora de este florecimiento cultural. De esta maravillosa época brota el arte de Klimt, cuyas visiones de su mundo están llenas de vida y al mismo tiempo de muerte. Se trata de un engarce entre la tradición y la modernidad. El espectador se siente cautivado por el dibujo, el trazado de los trabajos, la belleza del ornamento y el gusto por descifrar los secretos de los cuadros de Klimt, pero hay algo que ejerce como base en el trabajo de este artista y es la belleza de las mujeres. Klimt pinta a la mujer por excelencia en todas las posiciones inimaginables, incluso las más osadas. Nos muestra a la mujer como Eva, que no solo seduce con la manzana, sino también con su cuerpo. Klimt nos mostrará un tipo de mujer fatal, pero a la vez en retratos oficiales o personificaciones alegóricas. El artista será aclamado e incluso llegó a convertirse en el retratista favorito de las mujeres de la sociedad vienesa, pero su erotismo atrevido y no disimulado choca no pocas veces en la Viena de una época marcada por la hipocresía, por el rechazo y por la doble moral. Para que veáis, Klimt fue condecorado con la Cruz de Oro del Mérito por parte del emperador Francisco José, pero Francisco José se va a negar 3 veces a concederle el nombramiento de profesor titular de la Academia. Es condecorado por su país, pero por otro lado no quiere que las enseñanzas de Klimt lleguen a unos alumnos y que fluya, en este caso, este tipo de pintura que tantos problemas da en la época. Klimt se va a sentir ofendido, va a rechazar la censura y se propone no ser dependiente de los grandes encargos del gobierno y se va a concentrar en su trabajo, sobre todo de retratos burgueses y paisajes. A Klimt le va a interesar casi exclusivamente el erotismo de las mujeres y la presencia del amor. Los retratos tienen que satisfacer a los retratados. Para conservar las apariencias, en algunas ocasiones viste a las mujeres que no puede pintar desnudas, con opulentos atuendos que cubren la desnudez y, sin embargo, llaman la atención sobre esa desnudez oculta. Motivos florales y ornamentación aparecen en sus cuadros, dirigido a una sociedad que es una apasionada del modernismo.
La configuración del estilo de Klim se basa en los mosaicos bizantinos de Rávena, como este que os estoy enseñando aquí, que pertenece a la iglesia de San Vital de Rávena y que nos está representando a la emperatriz Teodora, esposa de Justiniano I. Comentaros que los mosaicos bizantinos van a infundir majestuosidad a los cuadros de Klim y muchos de los detalles distraen la atención sobre el auténtico mensaje. Nos vamos a encontrar en los cuadros de Klim peinados ondeantes, estilizadas flores, decoración geométrica, sombreros extravagantes, enormes manguitos de piel, y como la emperatriz Teodora, que os muestro aquí, nos aparecen detalles como ese detalle de la corona, esa diferente forma que tienen los mosaicos, no en cuanto a la tesela cuadrada, sino como podéis observar hay teselas de carácter redondo, un poquito ovaladas, y esa riqueza, ¿no?, que vemos aquí en este mosaico es lo que nos vamos a encontrar en las obras de Klim, y es que es uno de los pilares de las obras de Klim. Klim tenía un truco, el muy pillín, y es que antes de cubrir a las mujeres con vestimentas, las pintaba desnudas. A la muerte del artista hay un lienzo que puso este secreto al descubierto, y es este que os muestro aquí de la novia. Es un ejemplo de curvas espirales con composiciones piramidales y sobre todo en torbellino, cúmulos de colores, chillones que inundan las composiciones, y surgen los cuerpos que primero pintó desnudos y luego los vistió. Las reproducciones en color más vendidas en la actualidad en los museos son de Klim. Su mundo fantástico ya no se reduce a la expresión de una sociedad decadente, sino que su estilo gráfico es apreciado hoy como precursor de la modernidad. Klim nació el 14 de julio del año 1862 en Baumgarten, cerca de Viena. Era el segundo de los 7 hijos de un grabador y cincelador, y es que el padre de Klim además era un artesano meticuloso, pero desgraciadamente pobre. Su hermano Ernest, más joven que él, también se va a convertir en grabador y va a trabajar a menudo con Klim. Ambos van a ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, y Klim en aquellos momentos tenía apenas 14 años. Allí van a aprender durante 7 años junto con su hermano y otro amigo suyo que se llamaba Franz Matz, las más diversas técnicas, desde el mosaico hasta el fresco, pasando por la pintura, bajo la dirección de su profesor que se llamaba Ferdinand Laufenberger. Klim, su hermano, y Franz Matz van a realizar a partir del año 1880 sus primeros trabajos oficiales. Por ejemplo, van a realizar 4 alegorías del Palacio de Sturnari y las pinturas del balneario de Karlsbad. El estilo de Klim de aquella época recuerda la vigorosidad del barroco y va a plasmar algunos grabados en madera copiados de Durero en grandes decoraciones que van a servir para rendir honores al emperador Maximiliano en la marcha triunfal con motivo de sus bodas de plata. Este contacto de Klim con el mundo de Durero le va a proporcionar un rico repertorio iconográfico del que más tarde echará mano, pero sobre todo lo va a perfeccionar. En sus primeros cuadros, como este, titulado Fábula, Klim todavía permanece anclado en el academicismo. Los animales están a los pies de esta arrebatadora heroína sensual y la única función que tienen estos animales consiste en poner en relieve a esta mujer y su voluptuosidad, sobre todo a través del desnudo. Klim, quien a lo largo de toda su obra ensalza a la mujer, le reserva el papel principal ya en sus primeras pinturas, como esta que tenemos aquí de Fábula. En el año 1886 es terminado el edificio Burgtheater y este trío de amigos, es decir, el hermano de Klim, Franz Masch y el propio Klim, van a recibir el encargo de pintar en el frontón y en el cielo raso sobre la caja de la escalera la historia del teatro. Aquí se diferencia el trabajo de Klim claramente del de su amigo y el de su hermano. Klim ya no se contenta con motivos clásicos, sino que inserta en ellos retratos fotográficos realistas, trasladando así su propia época a los trabajos. Klim se siente fascinado por el mayor representante vienés de la pintura de historia, que era Hans
Macquart, a cuya muerte continuará los trabajos de pintura en la caja de la escalera del Museo de Bellas Artes de Viena. El joven Klim se va a inspirar en el estilo rococó de Macquart, que es este que estamos viendo aquí, y en la voluptuosidad de sus mujeres. Hans Macquart fue el brillante cabecilla de la pintura de historia en Viena. Ejerce una gran fascinación sobre Klim, pero su temprana muerte a la edad de 44 años hace que deje la decoración de la caja de la escalera del Museo de Bellas Artes de Viena inacabada. Este trío de amigos, es decir, el hermano de Klim, Ernest, luego su gran amigo Franz Mach y luego el propio Klim, les va a corresponder el honor de continuar la obra. Lo que se les va a ofrecer es la realización de las pinturas de las 8 enjutas de los arcos, es decir, para más o menos que os ubiquéis, estamos hablando de estas zonitas que os estoy marcando aquí con la plumilla. Estas zonas que estamos viendo aquí son las que tienen que decorar, y luego también tienen que realizar 3 intercolumnios. Cuando hablo de los intercolumnios hablo de este hueco que nos encontramos aquí entre las columnas, esto que os estoy marcando con la plumilla. Comentaros que había que representar el periodo de la historia del arte que se prolonga desde el Antiguo Egipto hasta la Florencia del Cinquecento. Entonces, en esta parte había que representar este periodo de la historia del arte. Klim se enfrenta al desafío de adaptar la antigüedad sin degenerar en academicismo, y aquí es donde da comienzo un desarrollo estilístico hacia los temas simbólicos, decorativos y florales, que van a llegar a ser su propio estilo y que va a derivar en su propio estilo. Este estilo propio de Klim va a salir a la luz en la Exposición Universal de Música y Teatro del año 1892. En esta imagen tenemos la representación de la Antigüedad griega II, o también conocida popularmente como La muchacha de Tanagra. Es una de las pinturas de los intercolumnios de este Museo de Bellas Artes de Viena, hecha en el año 1890. Al representar la antigüedad griega en la forma de una atractiva prostituta vienesa contemporánea, Klim deja claro que ya se ha alejado del academicismo y que comienza a revolver en el hipócrita bienestar de la época. La chica está maquillada como una chica de vida ligera, además es un rostro completamente contemporáneo, y aun cuando aparece el ánfora griega situada detrás de la muchacha, que es la que subraya la referencia histórica, nos está mostrando a una mujer completamente actual. Efectivamente, aquí estamos viendo ya un estudio de uno de los primeros retratos que va a representar a esta mujer fatal o femme fatal. En esta enjuta del arco intercolumnio está representado a Egipto a través de una mujer desnuda, y este es un ejemplo de la representación de una mujer desnuda que vuelve a sortear los cánones del academicismo. El desnudo académico está fuertemente idealizado, especialmente al servicio de un mensaje histórico, y esto es celebrado por el público. Por el contrario, una mujer normal y corriente, desvestida, preparada para el amor, provoca un escándalo. Recordamos que ya antes de Klim se había expuesto el famosísimo cuadro que hemos visto de la Olimpia de Manet. No era una Venus, se parecía más bien a una cortesana de una esquina, y no a las mujeres idealizadas de Tiziano, que enmascaraba realmente a estas mujeres también, pero a través de una diosa mítica, y eso no era, recordamos, un escándalo. Esta aguada del auditorio del viejo Burgtheater de Viena se hace patente el horror vacui que va a tener Klim en sus obras. Cuando hablamos de horror vacui, hablamos de horror al vacío, y esto lo veremos en casi todos los cuadros de Klim. No vemos ni un milímetro de papel vacío. Cabría esperar dentro del cuadro una vista del escenario desde la entrada. Pero Klim va a optar por lo contrario, se decide por una representación del auditorio visto desde el escenario, invirtiendo las realidades de tal modo que los espectadores se elevan al rango de actores. Elabora las personas en perspectiva y las sitúa como si fuera una auténtica marcha triunfal. Además, cada personaje, no tengo ningún detalle más sobre este cuadro porque cuesta encontrarlo, es una de las primeras obras de Klim, pero cada personaje parece salir de un retrato individual. El teatro, como lugar donde se dan cita la ilusión y la realidad, da ocasión a Klim de representar a los espectadores en papel de actores.
Y continuamos viendo algunas de las obras de Klim, de su primera etapa, quizá las más desconocidas. Y esto que os estoy mostrando es un tipo de ejemplo de retrato fotográfico, de rasgos casi hiperrealistas. Klim quiere integrar también aquí sus recién adquiridos conocimientos sobre las formas de la antigüedad clásica, de modo que pinta el amplio marco con elementos antiguos, como el oráculo de Delfos, que es lo que estamos viendo aquí justamente a la derecha. Además, el oráculo, desde aquí abajo sale una serie, pues de letras, no queda la sensación como que están comentando el retrato. El marco se convierte en parte del cuadro, tanto el aspecto decorativo del marco como sus significados simbólicos son de importancia. Aquí el exceso de decoración tiene también que ver con la función que tiene este personaje, porque este personaje que tenemos aquí es un pianista y profesor de piano llamado Joseph Pembauer, y es un personaje muy importante vinculado no solamente a la música, sino en este caso también a los conocimientos clásicos antiguos. Entonces, aquí lo que quiere hacer Klim realmente es dar un homenaje a este personaje, no solamente a través de un retrato, como podéis observar, hiperrealista, sino también a través de este homenaje, a través de este maravilloso marco realizado por Klim. La nueva generación de artistas ya no soportaba por más tiempo la tutela de los seguidores del academicismo y quieren un lugar de exposición a la medida de sus intereses. Quieren poner punto y final al aislamiento cultural de Viena, invitar a artistas extranjeros y dar a conocer trabajos de sus propios miembros en otros países. Así surgirá el movimiento secesionista vienés. El programa de la secesión es claro, no solo de una lucha estética, sino también es una lucha por el derecho de una creación artística, por el arte mismo, sin ese academicismo, ¿no?, que realmente te marca las pautas del arte que se tiene que hacer, o el arte que la ley te permite hacer, las leyes morales, mejor dicho, te permiten hacer. Quieren terminar con la diferencia entre el gran arte y también quiere representar a otros artistas de segunda categoría. Es una corriente estilística contraria al academicismo oficial y el conservadurismo burgués. La secesión de Viena juega un papel central en el desarrollo y la divulgación del modernismo, tanto en la pintura como en las artes aplicadas. Esta revuelta de la generación joven quiere liberarse de la presión ejercida por el conservadurismo social, político y estético sobre el arte, se abre camino con tal poder que es coronada con un éxito casi inmediato y desemboca en la transformación de la sociedad a través del arte. La secesión publica una revista propia que se llama Ver Sacrum, que significa Primavera Sagrada, en la que Klim va a colaborar regularmente durante 2 años y además hacer realidad la construcción de un edificio de exposiciones para este movimiento de la secesión vienesa, que es este movimiento modernista en Viena. Klim va a hacer un diseño para el edificio orientado en formas de un templo greco-egipcio, pero al final será Olbrich quien pondrá su sello artístico al proyecto y será el que diseñe el edificio. En esta imagen os muestro el edificio de la secesión vienesa. El edificio aparece como un volumen compacto que preside un terreno que estamos viendo aquí triangular. Además está arbolado y rodeado por edificios de mayor altura. Sin embargo, al ser el único edificio del parque, adquiere un papel protagonista en el perfil urbano. Llama la atención que, teniendo a su disposición un espacio público, el arquitecto optara por dejarlo a ras de suelo, en vez de haber generado un atrio o algo de altura para que lo pudiera contemplar el peatón, como si fuera un edificio completamente imponente. Pero la idea era que estuviera a ras de suelo. El arquitecto Olbrich concibió su edificio como un templo del arte. Esta era una concepción común en esa época, en la que muchos museos representaban templos griegos o romanos. Sin embargo, la propuesta de Olbrich se caracteriza en mantener el concepto de un templo del arte, pero dotarlo de una imagen distinta a través de una geometría pura. Olbrich nos va a realizar el edificio en un área de 1000 metros cuadrados. Es simétrico y enfatiza el eje de ingreso con estas escalinatas que estáis viendo. Pero sobre todo la parte más importante es la semiesfera dorada que corona el ingreso y que está sostenida por 4 pilares. Aquí solamente vemos 2, pero los otros 2 estarían detrás, en la zona trasera del edificio.
El edificio se halla iluminado cenitalmente por grandes superficies acristaladas dispuestas en forma de techo a dos aguas, el cual es notoriamente visible desde la parte posterior del edificio, no desde el frontal. Tendríamos que irnos justamente a la parte trasera. En esta imagen lo que he hecho ha sido una sección del edificio para que lo veáis a través de una maqueta y es para que veáis cómo se ve perfectamente esos elementos cenitales que dan luz al interior del edificio, pero que no nos permite verlo desde la fachada principal. La ornamentación está integrada en el edificio. De hecho, uno de los conceptos que el arquitecto Olbrich quería enfatizar era la integración de todas las artes. De allí que el ingreso esté decorado con máscaras, como es la que estamos viendo aquí, de 3 gorgonas que simbolizan la arquitectura, la pintura y la escultura. En la fachada principal existe una inscripción que os traduzco. Significa a cada época su arte, al arte su libertad. En el lateral del edificio aparecen estos 3 graciosos búhos, que realmente son mochuelos, porque se le llaman popularmente la lechuza de Atenea o el búho de Atenea, pero popularmente es un mochuelo, es el mochuelo de Atenea y es el ave que acompaña a Atenea. Y representa aquí 3 porque la diosa Palas Atenea representa a la sabiduría, pero por otro lado también representa la victoria en la guerra y también representa a los oficios. De ahí que aparezcan estos 3 mochuelos de Atenea representados en el edificio de la secesión vienesa. El elemento más llamativo del edificio es sin duda la cúpula semiesférica hecha con 3.000 hojas de laurel doradas. De hecho, el tema de la hoja de laurel está presente en muchas otras composiciones decorativas del edificio, pero también aparece en el modernismo en general. En esta imagen simplemente os muestro una ampliación para que veáis con detalle este elemento ornamental de las hojas de laurel doradas que cubren esta maravillosa cúpula del edificio de la secesión vienesa. La fachada también incluye ornamentos en formas vegetales, que ya sabemos que es un detalle característico del Art Nouveau. Este edificio hoy es una de las joyas de la arquitectura vienesa de principios del siglo XX, pero en su momento fue criticado. Le llamaron mausoleo con un repollo dorado encima. En el año 1908, parte de su decoración, así como la inscripción principal, fueron cambiadas. Y a finales de la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue dañado por los bombardeos aliados y luego fue incendiado por los soldados alemanes cuando se retiran de Austria. En esta imagen podéis ver cómo quedó completamente destrozado después de la retirada de los alemanes. Comentaros que en el año 1963 se llevó a cabo una reconstrucción del edificio y su más reciente renovación se dio en el año 1984. En el año 2004 se acuñó una moneda conmemorativa de 100 euros con el tema del pabellón. La primera exposición del grupo no tardó en realizarse. En marzo del año 1898 abre sus puertas el edificio de la secesión vienesa, para cuyo evento ha diseñado Klim un cartel cargado de simbolismo, que es Teseo y el Minotauro. En un primer momento, Klim va a diseñar a Teseo seguro de sí mismo, que no necesita ninguna hoja de parra para cubrirse, pero Klim, acosado por algunos, tiene que poner este arbolillo que os estoy marcando aquí. Aquí tenemos la imagen de Teseo y el Minotauro. En un primer momento aparece desnudo, pero Klim lo que tiene que utilizar es estas herramientas para tapar la desnudez de nuestro pobre Teseo. Realmente aquí lo que quiere mostrar Klim a través de esta imagen es simbolizar la lucha de algo nuevo. Está la parte simbólica de la luz, ¿no?, que en este caso está dando a Teseo, pero sin embargo el Minotauro está como en sombra, como avergonzado y además atravesado por la espada de Teseo. Es una especie como de simbolismo entre el poder que ha sido vencido. Teseo sería el movimiento secesionista vienés y en este caso el Minotauro sería ese academicismo que ha sido vencido por los secesionistas. Luego, por otro lado, tenemos a la derecha a la diosa Palas Atenea, que ya hemos visto que cumple una función fundamental para el grupo secesionista, no solamente en el cartel, sino que ya lo hemos visto también en el propio edificio.
Pero no hay arte sin mecenas. La secesión encuentra los suyos entre las familias judías burguesas vienesas y entre ellas podemos ver a personajes como el magnate del acero Karl Wildenstein, el magnate del textil Fritz Bardorfer, que apoya el arte de vanguardia y que harán encargos también a Klim, que se especializa en retratar a sus esposas. Este maravilloso retrato de Sonja Nips abre esta novedosa galería de esposas. El nombre de Nips está ligado a la industria del metal y a las instituciones de crédito. Joseph Hoffman diseñó la casa de este magnate y Klim va a decorar la casa con pinturas. El retrato de Sonja, realizado en el año 1898, se hallaba en el centro de salón como punto central de la casa y en este retrato concurren diversos estilos artísticos. Sabemos que Klim apreciaba la exageración pictórica de su maestro que fue Macquart, recordar las escaleras del Museo de Bellas Artes o de la Real Academia de Bellas Artes de Viena, y luego también se va a basar en algunos retratos de Whistler. Uno de los retratos en los que se va a basar Klim para realizar este retrato de Sonja Nips es este de Charlotte Walter como Messalina, realizado por Macquart. Charlotte Walter fue una de las actrices más famosas del Burgtheater, consiguiendo un premio incluso a su interpretación por la ópera Messalina y Arria. Walter encargó un retrato al pintor más importante de Viena del momento, que fue Macquart, y la actriz aparece en una delicada postura majestuosa, inspirada en la antigüedad. Como referencia, el pintor utilizó una escultura de Paulina Bonaparte, realizada por Antonio Cánova, en la que imitaba la antigüedad romana. La modelo aparece en primer plano, tumbada en un diván, ataviada a la moda romana y coronada de laureles como símbolo de triunfo. La túnica que lleva se abre en el pecho, pero una hoja impide contemplar el seno, aportando así una nota de sensualidad al retrato. Recibe un potente fogonazo de luz procedente de la izquierda, al igual que hacía Tiziano en sus retratos, uno de los artistas favoritos de Macquart. Al fondo apreciamos una arquitectura romana entre elevados cipreses y recibiendo una iluminación de antorchas, creando un sensacional efecto dramático. Con este retrato, Macquart crea un simbolismo universal de homenaje a la belleza y a la eternidad. Y es uno de los retratos en los cuales Klim se va a basar para algunos de estos retratos de esposas de magnates que tenemos en Viena, sus principales mecenas del momento. Sonja Nips falleció en su residencia en el año 1959 y en sus documentos ella se denominaba una artista, pero no conocemos nada que nos indique que verdaderamente lo fue. Una de sus nietas manifestó que su matrimonio no fue feliz y que llevó una vida trágica. Sus dos hijos murieron jóvenes y su hermano favorito murió tras caerse de un caballo. Se sintió culpable de estas pérdidas y eso influyó en sus relaciones personales. El retrato, pintado por Klim, es considerado como el primero de su nuevo estilo, al trabajar por primera vez en formato cuadrado y abandonar el hiperrealismo de trabajos precedentes, como el que hemos visto del pianista. Sonja está sentada en el borde de un sillón blanco y tras ella podemos observar un gran ramo de orquídeas, motivo que se repite en la esquina superior izquierda. Se trata de la única referencia de la naturaleza mostrada en un retrato de Klim. El fondo se divide en una amplia zona oscura y algo más clara, como si se tratara de una zona de tierra del jardín. Sonja viste un elegante traje rosa con cuello alto y volantes en los hombros, amplia falda y estrecha cintura. En la manera de tratar el vestido encontramos una significativa influencia de Whistler, mientras que en la pose Klim se inspira en el retrato que os he enseñado anteriormente de Macquart, concretamente en este de Charlotte Walter como Messalina. La mano izquierda de Sonja se sujeta firmemente al sillón, mientras que en la derecha sostiene un libro rojo identificado como uno de los cuadernos de notas del pintor. Su gesto serio y melancólico es otro de los elementos de referencia del retrato. Dirige su mirada hacia el espectador, recibiendo la luz en sus ojos para resaltar el brillo. El resultado es un trabajo verdaderamente espectacular de Klim y yo creo que aquí veis al Klim más desconocido de todos.
Con motivo de la inauguración del edificio de la Secesión, diseñado por Olbrich y que ya hemos visto, se realizó posteriormente la segunda exposición del grupo. Y Klim exhibió en esta muestra una de sus obras emblemáticas, que se va a convertir en el símbolo de la Secesión, que es la Palas Athenea. Se trata de un lienzo cuadrado enmarcado por un marco metálico elaborado por uno de los hermanos de Klim. Quiero recordaros que el padre de Klim era orfebre y en este caso uno de sus hermanos, Josh Klim, va a realizar este maravilloso marco metálico. La diosa Palas Athenea es una diosa protectora del pensamiento y de la victoria. Era hija de Zeus y solo de él, ya que no hubo madre que la trajera al mundo al salir del cráneo de Zeus, adulta ya, y con armadura y lanza. En la Ilíada aparece como una diosa guerrera y valerosa, pero en otros textos no se muestra combativa, sino que ha de defender el hogar o el Estado contra enemigos externos. Protegía la vida ciudadana, la artesanía y la agricultura. Era la primera de las 3 deidades vírgenes. Su animal sagrado era la lechuza o este mochuelo de Atenea y su árbol favorito el olivo, mientras que el escudo y el rayo eran sus armas devastadoras. Klim nos muestra a Atenea ataviada con su armadura dorada y un casco griego con carrilleras, que son estas que os estoy mostrando aquí, y también con el protector de nariz. Está sosteniendo con su mano izquierda una lanza y con la derecha esta nuda veritas, como si de una victoria se tratara, simbolizando así el triunfo del arte verdadero, uno de los objetivos de la secesión y que luego vais a entender en la siguiente diapositiva. Entre sus cabellos podemos apreciar la cabeza de la Medusa, que os la estoy marcando aquí con la plumilla, a modo de medallón, ya que Medusa tenía poder de petrificar a sus enemigos. Algunos especialistas consideran que nos encontramos ante la primera imagen de mujer que subyuga al hombre pintada por Klim, tomando sus símbolos de las imágenes oníricas de Freud. La cuestión es que la Atenea de Klim fue al fin y al cabo, como no en la época, completamente criticada, pero se convirtió en un símbolo de la sucesión o de la secesión vienesa. Comentaros que había algunos críticos que sí hablaron muy bien de esta Palas Athenea y hay uno de ellos que dijo: el público está acostumbrado a ver a Palas Athenea únicamente en forma de estatua de mármol pintada, pero Klim la ha retratado como una secesionista de hoy, o por lo menos como la diosa o el demonio de la secesión. Para el tercer número de la revista Versacrum, órgano oficial de la secesión, Klim realizó una amplia serie de ilustraciones entre las que destaca Nuda Veritas, que es esta figura que llevaba Palas Athenea en la imagen anterior. Al año siguiente trasladó Nuda Veritas a un lienzo, realizando escasos cambios entre ambas figuras, entre lo que sería la ilustración y el lienzo. Se trata de una tela larga y estrecha en la que el pintor vienés nos representa una figura femenina desnuda, dirigiendo su atractiva y erótica mirada hacia el espectador, sujetando con su mano derecha un espejo, que os lo estoy marcando aquí con la plumilla, en el que nos presenta la verdad desnuda. Sus pies se apoyan en un pedestal donde podemos leer el título y la firma del maestro. Aquí pone Nuda Veritas, abajo pone Klim, pero es que no lo he querido hacer excesivamente más estrecho porque es que si no, no veis bien la imagen, entonces lo que he hecho ha sido ampliarla un poquito. Sobre la cabeza se escribe, mejor dicho, una frase que dice: si no puedes gustar a todos con tus hechos y tu arte, gusta entonces a unos pocos, no vale la pena gustar a muchos. Schiller. En esta frase podemos encontrar buena parte de la filosofía con la que se identifica el propio Klim, especialmente después de los problemas que van a causar algunas de sus obras. Las líneas onduladas dominan el conjunto, tanto en la propia figura como en el cabello, los decorativos trazos que rodean la cabeza de la verdad o la serpiente que envuelve sus pies. Las tonalidades rojizas del cabello y del pubis de la mujer llevarían a considerar por parte de algunos especialistas la vinculación con el erotismo de esta composición, eludiendo a las figuras desnudas de Tiziano o Ingres para mostrar la llegada de la sexualidad al arte. Debemos hacer referencia a la importancia que adquieren los dorados en los cuadros de Klim,
así como el papel de los marcos realizados en numerosas ocasiones por uno de sus hermanos, al igual que la de Palas Atenea. Comentaros que aquí se vincula con la idea de arte total. No solamente estamos hablando del lienzo, estamos hablando también del marco. Y esto lo van a defender algunos de los miembros integrantes de la secesión vienesa. Seguimos hablando de obras de Klim y ahora nos vamos a ir a las pinturas del techo del aula magna de la Universidad de Viena, hechas por este artista y conocidas como las pinturas de la facultad. Fueron una serie de pinturas alegóricas que hizo Klim para el techo de la Universidad de Viena entre los años 1900 y 1907. En el año 1894 recibió el encargo de pintar el techo y cuando presentó el proyecto de estas pinturas, que fueron la filosofía, medicina y jurisprudencia, estas fueron señaladas como pornográficas y en exceso pervertidas, así que ninguna de las pinturas se va a mostrar en exhibición en la universidad y desgraciadamente no las conservamos porque en mayo del año 1945 estas 3 pinturas fueron destruidas por las fuerzas de la SS, es decir, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando estaban en retirada de Austria. Al desecharse estas pinturas para realizarlas para la Universidad de Viena, lo que va a hacer Klim es que las va a presentar en la 7ª exposición de la secesión vienesa en marzo del año 1900. Se le va a otorgar además una medalla de oro en la Exposición Universal en París, pero fue atacada por el propio país de Klim. Lo que os digo, no quiso que estas pinturas decoraran esta Universidad de Viena. Klim describió la pintura como sigue. A la izquierda un grupo de figuras, el principio de vida, fruición, decadencia. A la derecha el globo como misterio, emergiendo abajo una figura de luz, que es el conocimiento. Los críticos se sintieron perturbados por su representación de hombres y mujeres que van a la deriva en un trance sin rumbo. La propuesta original para el tema de la pintura era la victoria de la luz sobre la oscuridad, pero lo que Klim presentó en cambio fue una soñada masa de humanidad, no refiriéndose ni al optimismo ni al racionalismo, sino al vacío como viscoso, ¿no? La idea es pues marcar esta sexualidad y erotismo, algo que en aquellos momentos todavía la sociedad no estaba preparada para ello. La medicina es la segunda pintura que iba a realizar para la universidad y desechada, presentada en marzo del año 1901 en esta 10ª exposición de la secesión. Y muestra de nuevo una columna de figuras desnudas. Ahora están en el lado derecho de la pintura, representando el río de la vida. Al otro lado podemos ver una joven desnuda que flota en el espacio con un bebé a sus pies, representando la vida. Luego, dentro del grupo, tenemos un esqueleto que representa la muerte en el río de la vida. El enlace único entre la mujer flotante y el río de cuerpo son 2 brazos, que os lo estoy marcando aquí y aquí. Estos 2 brazos, el de la mujer y el de un hombre visto por detrás, nos está mostrando esa unión. En la parte inferior de la pintura se observa a esta maravillosa mujer, que es Higía, hija del dios griego de la medicina Asclepio, con una serpiente alrededor de su brazo, en alusión a la vara de Esculapio, y la taza de lete en la mano, que os lo estoy mostrando aquí en la imagen. Comentaros que esta taza representa el agua que proviene de uno de los 5 ríos del Hades, causando el olvido completo a quien lo bebía. Comentaros que Klim condujo a una unidad ambigua de vida y muerte, sin nada que celebrara la función de la medicina o ciencia de la curación. En la exhibición de la pintura en 1901, esta fue atacada por los críticos, que preferían resaltar que Viena lideraba la investigación médica con figuras como Bill Roth o Turk, más que en esta imagen de Klim, que realmente no está mostrando ese avance en la medicina, pero es un cuadro épico que representa una manera alegórica de ver la medicina. Y por último me queda la jurisprudencia, que también estaba cargada de ansiedad y desnudos sin idealizar. Nos aparece aquí un hombre condenado, rodeado por 3 furiosas mujeres que están alrededor, y luego un monstruo, que es un pulpo. Aquí se ven los tentáculos, pero aparece aquí el monstruo. Luego al fondo aparecen las 3 diosas de la verdad, de la justicia y de la ley, que están observando la escena. Este hombre es castigado, mejor dicho, condenado al abrazo mortífero de un pulpo, y claro, no era de extrañar que esta imagen de la jurisprudencia en aquellos momentos se viera como algo psicosexual, y claramente esto no lo quisiera la Universidad de Viena para colocarlo allí precisamente.
Importante es que las tres fotografías que os he enseñado anteriormente están en blanco y negro, no están en color porque son fotografías que se hicieron antes de presentarlas en la exposición de la secesión, pero ya os he comentado que fueron destruidas, así que no las tenemos en color, es una pena, pero afortunadamente sí que tenemos algunos de los estudios previos que nos realizó Klim para estas tres imágenes de la Universidad de Viena. Las pinturas de la facultad la verdad es que fueron ferozmente atacadas por los críticos cuando fueron presentadas, pues cada pintura rompía diferentes tabúes culturales, contradiciendo la tendencia a sublimar la realidad y solo representar sus aspectos más favorables. Las pinturas también sufrieron los cargos estándares de obscenidad que Klim a menudo afrontó. 87 miembros de la facultad protestaron contra el mural y en el año 1901 un fiscal se tomó el asunto personalmente e incluso logró elevarlo al Parlamento de Austria, siendo la primera vez que un debate cultural sería trasladado allí, pero al final ninguna acción fue tomada. Solo el ministro de Educación defendió a Klim y cuando Klim fue elegido para ser profesor de la Academia de Bellas Artes en el año 1901, el gobierno rechazó ratificar la elección. Nunca se le ofreció otra posición de enseñanza. Esta también sería la última vez que Klim aceptaría comisiones del Estado, remarcando: he tenido bastante de censura, rehúso todo soporte estatal, no quiero nada de él. Otro de los estudios que nos quedan de estos cuadros de la facultad es el estudio de Higia, la figura central de la medicina. Higia es la personificación de la salud y, como os comentaba, la hija de Esculapio. Aparece en la zona baja de la composición definitiva y viste una larga túnica a la moda antigua, hierática e indiferente como una femme fatale habitual en la obra de Klim. Más bien parece que nos encontramos ante una maga que ante un símbolo de la ciencia, reforzando su aspecto misterioso. Mira de frente al espectador y en su brazo derecho, lo que os digo, se enrosca la serpiente, ya que ella nació serpiente en un pantano en la tierra de la muerte, y la serpiente, bueno, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, siempre se va a vincular, ¿no?, con el pecado original y la representación de Eva. Comentaros que las tonalidades rojizas del vestido se mezclan con el dorado para acentuar su sensualidad, apreciándose sobre su cabeza un tocado que va a ser similar en algunos retratos que nos va a realizar Gustav Klim posteriormente. Aquí por lo menos podemos apreciar algunos de los colores que nos mostraba estas maravillosas obras realizadas para la facultad y que los vieneses no querían. Ahora mismo se estarán tirando de los pelos, ¿no?, por no tener estas obras en la Universidad de Viena, que a lo mejor si hubieran estado allí, a lo mejor se hubieran mantenido. Esto nunca se sabe, ¿no? Pero lo que os digo es una pena para que veáis lo que es la crítica y luego el no apreciar el buen arte, ¿no?, que luego sí será apreciado posteriormente. Las continuas críticas recibidas por Klim en relación con las obras pintadas para la Universidad de Viena provocaron la reacción del pintor en forma de tela, que es la que aquí contemplamos. En un primer momento la tituló a mis críticos, pero posteriormente será denominada Peces Dorados, vinculándola a las escenas acuáticas que tanto atraían a Klim. Cuando la obra fue exhibida, provocó, como no, duras reacciones. En una entrevista, Klim comentó: basta de censura, no buscaré otra ayuda que la mía propia, quiero salir de aquí, quiero olvidar todas estas molestas tonterías que dificultan mi trabajo y volver a mi libertad. Rechazo cualquier ayuda estatal, renuncio a todo. Una vez más, Klim nos presenta a una mujer desnuda, protagonizando la composición. Esas mujeres fatales que serán parte fundamental de su obra. La ninfa acuática, que es Náyade, que aparece en el primer plano, nos muestra su trasero sin ningún pudor, girando su cabeza para mostrarnos su gesto risueño. No olvidemos que en un primer momento el cuadro estaba dedicado a sus críticos. Sobre ella encontramos otros dos cuerpos femeninos de largas melenas, uno de los elementos más admirados por el Art Nouveau, ya que permitía establecer líneas sinuosas. Las figuras se ubican en primer plano, eliminando la perspectiva, excepto la náyade, que nos muestra el culete. La admiración hacia los dorados la podemos advertir en los toques del fondo, que será avance del decorativismo de obras posteriores, y el extraño elemento que aparece sobre la cabeza de la ninfa, que os lo marco aquí. El resultado es una obra de gran impacto visual, tanto por el tema como por la ejecución.
Para el primer número de la revista Versacrum, Klim realizó un dibujo titulado Sangre de pez, en el que se basaría para ejecutar este óleo sobre lienzo titulado Agua en movimiento. La temática femenina vuelve a estar presente e interesándose el maestro por resaltar la sensualidad y el erotismo de la mujer. Además, las mujeres se transportan por el agua resaltando sus formas y sus largos cabellos, algo muy importante en los artistas del Art Nouveau. Hay un crítico que nos dice esto de este cuadro. Las mujeres de Klim se encuentran cómodas en un mundo acuático, mientras que el hombre se ahogaría rápidamente, como los marineros seducidos por las sirenas. Las formas redondeadas y sinuosas de las mujeres y los cabellos tendrán su continuidad en otras obras que veremos posteriormente. Las tonalidades oscuras se adueñan del conjunto, resaltando los cuerpos desnudos que también se ven envueltos en el flujo del agua. Los cabellos pelirrojos, los labios y los ojos pintados llaman nuestra atención, reforzando así el erotismo del conjunto. El mundo acuático será para Klim y buena parte de los modernistas un motivo de inspiración. El pintor vienes utilizará las aguas como vehículo para representar a sus mujeres lascivas y sensuales, transformando las algas en largos cabellos, como podemos observar en este cuadro titulado Ondinas. Los rostros de las dos mujeres están tomados de las mujeres fatales habituales en la pintura de Klim, sumergiéndonos en un mundo de continuas alusiones a la naturaleza sexual humana, enlazando con el simbolismo y con las ideas de Sigmund Freud. Las líneas sinuosas son características de este cuadro, suponiendo un antecedente de lo que os digo de otras obras que veremos también de carácter acuático. Y seguimos hablando de mecenas que va a tener Gustav Klim, y uno de ellos es Nicolás Dumba, que era un próspero empresario industrial y va a encargar a Klim y a Franz Matz, el amigo de Klim, este trío, ¿no?, que ya hemos hablado al principio de la clase, que formaba su hermano Klim y Franz Matz, la decoración de la sala de música y del comedor de su palacio. Macquart había sido el encargado 20 años atrás de la decoración del estudio de la residencia, causando una honda impresión entre los críticos, y Klim fue el encargado de decorar la sala de música, no solo con lienzos en las paredes, sino los muebles y los enseres de la habitación. Sobre las puertas se ubicarían dos lienzos. Uno de ellos representaría la música y el otro es titulado Schubert al piano, ambos quemados en el palacio por las tropas alemanas ante el avance soviético. Como veis, los alemanes, bueno, pues hicieron de las suyas, no solamente dentro de lo que fue todo el tema horroroso de la Guerra Mundial y el Holocausto, sino que también se dedicaron a cargarse todo el arte que pudieron. Comentaros que Schubert era el músico favorito de la burguesía vienesa, especialmente de este mecenas, de Dumba, quien proporcionó a Klim una acuarela para inspirarse en el rostro del compositor. Schubert aparece representado de perfil, sentado al piano, acompañado de tres jóvenes que interpretan las voces y un hombre que al fondo, que os lo estoy mostrando aquí, es que a lo mejor no lo podéis ver, contempla al músico. Los rostros de las muchachas son un poco borrosos en contraste con la precisión del rostro del compositor, recordando Klim a los cuadros impresionistas, al igual que en el empleo de los etéreos vestidos de las chicas. La escena se desarrolla en un interior cerrado, con un espejo. La iluminación corre a cargo de las velas, aportando un toque fantasmagórico al conjunto, reflejándose en el espejo y resbalando por las sedas de los trajes de las jovencitas. Resulta impactante el contraste del traje negro del compositor con los colores brillantes de los vestidos de las muchachas, contraste que se refuerza en la pared y en el espejo, en la pared, en el espejo o en la oscura puerta del fondo, que os la estoy marcando aquí justamente con la plumilla. La verdad es que es una obra que es una gozada, es sensacional, muestra el intimismo dentro del recogido gesto concentrado de Schubert y unificando de esta manera la música y la pintura, que son dos de las grandes artes. Aquí en este cuadro, bueno, pues nos indica que Klim no defraudaba a sus clientes. Él realiza este cuadro según quiere el mecenas, según quiere su cliente, y bueno, aquí sin embargo, bueno, pues recibió elogiosas críticas que aumentaron la fama del pintor, porque esta obra fue expuesta en una de las muestras de la secesión, y lo que os digo, por ejemplo, este cuadro, claro, era del gusto, como no de la época, y recibió muy buenas críticas.
Y seguimos hablando de retratos. Ahora me voy a ir al retrato de Gertrude Lowe, popularmente llamada Gerza. Esta chica estaba soltera y vivía con su padre cuando Klimt le pinta este retrato. Y su padre era el famoso doctor Anthony Lowe, entre cuyos pacientes se encontraba el propio Klimt. El doctor era un entusiasta seguidor de la secesión y no dudó en elegir a Klimt como retratista. Además, esta tela fue exhibida en la exposición de secesionista del año 1903. Comentaros que tras la muerte de sus padres, Gerza se hizo cargo del Sanatorio Lowe, institución que fue cerrada desgraciadamente por los nazis, como no, en los primeros meses del año 1938, y desde ese momento se pierde la vista de Gerza. Ya no sabemos qué ocurre con esta mujer. El retrato pintado por Klimt nos presenta a una joven virginal envuelta en un vestido vaporoso que impide apreciar cualquier parte de su anatomía, a excepción de sus manos y su triste rostro, contrastando con las mujeres fatales que estaba pintando Klimt por aquellas fechas. Las tonalidades blancas se adueñan de la composición en sintonía con las obras de Whistler, creando un elegante contraste con las decorativas bandas azuladas. El efecto vaporoso del retrato también recuerda a obras impresionistas, concretamente de Manet, Monet o Renoir. El industrial August Lederer fue uno de los mejores mecenas y mentores de Klimt, llegando ambos a ser excelentes amigos. Comentaros que en el año 1899 le encargó el retrato de su esposa. Se llamaba Serena Pulitzer, de soltera, y posteriormente será Serena Lederer. Esta chica pertenecía a una rica familia judía y se casó con August Lederer, convirtiéndose en una de las damas más importantes de la Viena de fin de siglo. Klimt va a emplear para este retrato un formato muy estrecho y alargado, vistiendo a la dama con un traje de estilo reforma, consistente en un vestido vaporoso que elimina las formas del cuerpo, similar al que visten las jóvenes de Schubert al piano, trajes que prestó como curiosidad la propia Serena al pintor para que las modelos posaran con ellos. El largo vestido cae y se curva hacia adelante, cubriendo los pies de la dama. Los colores del fondo y del vestido se confunden, creando un admirable efecto atmosférico y permitiendo solo contemplar el torso, la cabeza y los brazos, enlazando con el estilo utilizado por Whistler en sus famosas sinfonías que ya hemos visto de blanco. Las influencias de Manet también están presentes al eliminar las referencias espaciales en la composición, tendiendo a la bidimensionalidad. Klimt se interesa por el aspecto psicológico de la modelo, mostrando su expresión inteligente y amable, destacando las sonrosadas mejillas y los labios pintados. Tras la anexión de Austria a Alemania en el año 1938, Serena fue desgraciadamente víctima de la persecución nazi, falleciendo en Budapest, su ciudad natal, en el año 1943. La representación tradicional de Judith como heroína, tras cortar la cabeza a Holofernes, deja paso a una imagen erótica y sensual en esta composición realizada por Klimt. Como si de un objeto sexual se tratara, la joven seductora se nos presenta semidesnuda, dejando ver uno de sus senos mientras que el otro se cubre con una delicada y transparente tela. La cabeza de Holofernes apenas tiene protagonismo en la composición. Os la voy a mostrar justamente aquí con la plumilla, reforzando así la idea de mujer fatal que estaba surgiendo en la Europa de principios del siglo XX. Los especialistas consideran esta figura como una muestra más de la emancipación femenina que se estaba desarrollando en aquellos momentos, emancipación que los hombres consideraban amenazadora, pudiendo desembocar en una eliminación sistemática de lo masculino, como ocurre en el episodio bíblico. También se apunta a una unión de muerte y sexualidad, asociación que estaba fascinando a toda la Europa que acudía a los teatros a contemplar obras, por ejemplo, de Richard Strauss, y especialmente, pues Klimt y Sigmund Freud, pues son representación de esa muerte y de esa sexualidad. Estas ideas parecen reforzarse en la imagen
de Judith, y luego también se reforzará en otra obra que también va a titular Judith, pero le va a poner Judith II, donde vamos a ver que todavía lo va a hacer exageradamente más referente, ¿no? Lo del tema de la femme fatale. El decorativismo habitual del Art Nouveau se adueña también de la composición, sustituyendo el fondo por elementos dorados que recuerdan las decoraciones bizantinas. El panel de oro también alcanza a la joya que adorna a la heroína y el velo que cubre en parte su desnudo cuerpo. Las líneas sinuosas, que eran del gusto del maestro, dominan la composición, eliminando la perspectiva tradicional al situar la figura en primer plano y renunciar al fondo. Luego el sensual rostro de Judith goza de un realismo casi fotográfico, realismo que será muy apreciado por las damas de la burguesía vienesa en estos primeros años del siglo XX y que Klimt va a retratar, y como ya estamos viendo, de manera excelente. No debemos olvidar la importancia de los marcos en la obra del pintor vienés, que se convierten en una obra total. Es habitual que Klimt recurra a temáticas similares a lo largo de su carrera. La mujer embarazada de la esperanza o los amantes del beso aparecen en varias ocasiones, al igual que la heroína bíblica, asunto sobre el que Klimt pintó dos versiones con una diferencia de 8 años. Si bien la primera podía ser interpretada como el paradigma de la femme fatale, en la segunda versión nos encontramos con una figura girada hacia la derecha, en 3/4 y en actitud danzante, por lo que algunos especialistas consideran que se trata de Salomé, la joven que provocó la decapitación del Bautista. En la zona baja de la composición sobresale la cabeza de Holofernes, el general asirio que iba a dominar al pueblo judío y que fue seducido y ejecutado por la bella Judith. Aun siendo una atractiva modelo la empleada por el pintor para simbolizar a la heroína, carece de la seducción de su precedente. Judith ahora enseña los pechos, al igual que otras obras de Klimt, pero no se muestra amenazante. La composición está estructurada con una estrecha banda vertical acompañada de 2 tiras de oro que constituyen el marco a modo de tríptico, resaltando así el decorativismo de la figura, resuelto con pan de oro y fragmentos de colores, al estilo de los mosaicos bizantinos que el maestro pudo contemplar en sus visitas a la iglesia de San Vital de Rávena. Las líneas sinuosas típicas del Art Nouveau se adueñan de la composición y acentúan el aspecto de bailarina de la heroína. La importancia otorgada al marco es una influencia de los prerrafaelistas, resultado de una perfecta simbiosis entre lienzo y marco en estos trabajos. Las cartas escritas por Klimt a Mrs. Zimmermann, que fue la madre de sus 2 hijos, nos sirve para conocer la rutinaria vida del pintor en sus vacaciones. Nos dice esto: por la mañana me levanto temprano, hacia las 6, a veces un poco antes o un poco después. Si el tiempo es bueno, me voy al bosque, pinto un poco en el bosque de hayas, si brilla el sol, con unas pocas coníferas, hasta las 8 aproximadamente. Entonces desayuno y después un baño muy reparador. Vamos, esto es relajante hasta para nosotros. Esta información nos permite situar las pinturas de las hayas en las primeras horas de la mañana, trabajando directamente en el exterior. Él sigue el estilo impresionista, pinta a plein air, incluso escondía el caballete entre los arbustos para continuar trabajando en el mismo sitio al día siguiente, pero no se interesa por representar atmósferas ni iluminaciones concretas, sino por captar la naturaleza en su plenitud. Por esta razón, no encontramos figuras humanas en los paisajes de la misma manera que en las pinturas figurativas no aparecen paisajes. Esto es importante en la pintura de Klimt. Para buscar motivos empleaba un visor, es decir, un trozo pequeño de cartulina al que le había hecho un agujero, que será posteriormente sustituido por el enmarque fotográfico que adquieren los paisajes empleando siempre lienzos cuadrados. En cuanto al estilo, nos hallamos ante una técnica cercana al puntillismo, aplicando el color con pequeños toques, como podemos apreciar en las hojas del suelo. La sucesión de troncos se dirige hacia el horizonte, una pequeña franja de color azul que apenas tiene protagonismo en la composición también se muestra en estos troncos, y la repetición de elementos otorga un curioso ritmo a la escena, gozando así de un significativo naturalismo. Émilie Louise Flore nació en Viena y era la 4ª hija de Hermann Flore, que era artesano de la madera. Tenía 2 hermanas, Pauline y Helen, y Helen se casó con Ernest Klimt, el hermano de Gustav Klimt, en el año 1891, por lo que Gustav contactaría con la familia en aquellas fechas. Además, Klimt llegó a ser el tutor de su sobrina, hija de este matrimonio, pero que desgraciadamente duró poco tras el fallecimiento de
Ernest en el año 1895. Las hermanas Floge establecieron una tienda de modas en Viena que se convertiría en el centro de la moda vienesa, instalándose además en una de las principales calles comerciales de Viena. Comentaros que Emily era la más vitalista de las hermanas, por lo que se dedicó al diseño, viajando a París en varias ocasiones al año para comprar tejidos en las casas más prestigiosas como Chanel o Rodier. El propio Klim elaboró algunos diseños para Emily, con la que estableció una estrecha relación. El único retrato que conservamos pintado por Klim de su buena amiga data del año 1902, siendo presentado en la exposición de la Secesión del año siguiente. Emily aparece vestida con un elegante traje azul, adornado con formas típicamente modernistas, destacando su altura y esbeltez. En primer plano observamos una piedra en la que el pintor sitúa una placa con su firma y la fecha, recortando la figura sobre un fondo neutro. Su inteligente y seductora mirada se dirige al espectador con gesto de seguridad al apoyar su mano izquierda en la cadera. Alrededor de la cabeza encontramos una decorativista aureola que sirve para enmarcar y resaltar el gesto de la modelo, y las tonalidades azules dominan el conjunto, contrastando con los dorados y blancos de la decoración del vestido, apuntando ya la línea decorativista de los últimos años de Klim. Alrededor de la relación entre Emily y Klim se ha escrito mucho. La mayoría de los especialistas apuntan a que había algo más entre ambos que una buena amistad, llegando incluso a hablar de una relación vinculada con el amor libre que en aquellos momentos estaba empezando a florecer. Sin embargo, no existen datos que permitan apoyar esta hipótesis. Los datos reales que disponemos es que pasaban la mayoría de los veranos juntos, que se escribían continuas notas y que colaboraban en el diseño de tejidos. La tradición dice que cuando Klim sufrió el grave ataque de apoplejía que se lo llevará a la tumba, dice que susurró el nombre de Emily. Lo demás es producto de la imaginación. Se dice que la propia Emily se consideraba protagonista del beso y que fue la fiel amiga y amante que nunca se casó con el pintor para mantener la independencia de ambos. Comentaros que la tienda de las hermanas Floge inició su declive en el año 1935, siendo cerrada 3 años después ante la falta de clientela. ¿Qué os voy a contar que no sepáis de esos años? En sus últimos años fue Emily y su sobrina Helen quienes sacaron adelante el negocio, pero al final Emily falleció en el año 1952. El retrato no fue del agrado de Emily, por lo que Klim lo vendió al Museo de Viena en el año 1908. La madre del pintor desaprobó la venta y exigió a su hijo que realizara uno nuevo que al final no llegó a ejecutar. Seguramente que la familia Floge también se estará tirando de los pelos porque no tienen este maravilloso retrato que le hizo Klim a Emily. Hacer un homenaje a Beethoven fue el motivo de la 14ª exposición de la Secesión de Viena. Para este evento, Klim realizó una de sus obras maestras, que fue el friso Beethoven, que eran 7 paneles pintados sobre yeso. Para su ejecución tomó como inspiración la 9ª sinfonía del gran genio alemán. Vamos a comenzar con el cartel de El anhelo de la felicidad, donde se representan los sufrimientos de la débil humanidad. El género humano apela a este caballero armado con una gran espada como fuerza exterior y a la compasión y la ambición como fuerzas interiores que impulsan al hombre a emprender la lucha por la libertad y la fidelidad. Las dos figuras más cercanas al caballero se arrodillan y extienden sus brazos a modo de súplica, mientras la tercera, que está de pie, junta sus manos a la altura del pecho en una actitud similar a sus compañeras. El panel titulado El anhelo de la felicidad encuentra su culminación en la poesía, que supone el momento definitivo de la composición. Tenemos por un lado las 3 artes supremas que nos conducen a un coro de ángeles integrado por 3 filas de figuras femeninas vestidas con largas túnicas doradas y situado en un prado de brillantes flores. Y a continuación nos encontramos con el caballero que se ha despojado de su armadura y se funde en un abrazo con una mujer también desnuda.
Tras los amantes podemos observar el sol, la luna y un rosal. El beso significa en este conjunto el triunfo sobre las fuerzas hostiles. El premio de la victoria del caballero es el amor que le espera, personificado en una mujer. Comentaros que tras la exhibición el friso se cortó en 8 piezas que fueron vendidas a coleccionistas particulares. En la actualidad vuelve a exhibirse en la Casa de la Secesión. Y os digo una cosa, menos mal que lo dividieron y se vendió, porque si llega a estar en el edificio de la Secesión, los murales de Klim no los tendríamos. En el otro panel se encuentran las fuerzas enemigas contra las que debe luchar el caballero. Por un lado, el gigante Tifeo, con rasgos de simio, que ocupa gran parte de la composición. A su lado observamos a sus hijas, las 3 gorgonas, desnudas y cubiertas sus cabellos con serpientes. Sobre ellas se sitúan estos personajes, que es la representación de la enfermedad, la locura y la muerte, simbolizadas con caras femeninas deformadas. En la zona de la derecha encontramos a la lujuria, que es esta mujer interpretada como una femme fatal y que nos está mirando sensualmente, mira sensualmente al espectador. Luego tenemos la impudicia y la incontinencia, representada está como una obesa mujer con el torso desnudo, cubriéndose las caderas y las piernas con una rica falda de color azul y adornos dorados. Comentaros que esta es la parte del friso que va a cosechar más críticas por parte de la prensa y del público. En los años finales del siglo XIX se produce una reinterpretación del papel de los sexos, produciéndose una fuerte revalorización de lo femenino, denominada autofeminización, que indica la aceptación de la femineidad por parte del hombre. Esto provocaría que la imagen masculina desapareciera de la pintura para ser monopolizada por la figura femenina. En los artistas que lideran esta autofeminización nos encontramos a Klim como figura destacada al mostrar el mundo con forma de mujer. Un excelente ejemplo de esta espinosa cuestión filosófica sería el lienzo que contemplamos, que se llama Serpientes Acuáticas II, protagonizada por mujeres entrelazadas en un mundo lésbico. Klim no aporta ninguna novedad en el tema del lesbianismo, que ya había sido tratado por otros artistas anteriores, como Courbet y Toulouse-Lautrec, pero ahora nos encontramos con mayores dosis de simbolismo y decorativismo características del modernismo. Así, los cabellos de las mujeres se entrelazan con las algas marinas y las florecillas, acentuando la sensualidad de sus bellos y estilizados cuerpos. El pintor vienés recurre a los mosaicos bizantinos como fuente para la apariencia decorativa que envuelve la composición, sintiéndose atraído por las composiciones que ya os he comentado de las iglesias de Rávena. Este bizantinismo también se manifiesta en los colores e incluso en la ausencia de perspectiva, tendiendo lo que os digo a la bidimensionalidad. El resultado es una obra cargada de erotismo en la que las líneas curvas dominan, apreciándose la facilidad para el dibujo demostrada por el maestro a lo largo de toda su carrera. El tema de la mujer embarazada será habitual en la producción de Klim. Ya la había pintado en la medicina y le va a dedicar un lienzo anterior a este que se llama La Esperanza 1. No os voy a mostrar todos para no haceros excesivamente pesada la clase, porque es que Klim representa varias versiones, entonces prefiero explicaros esta. Comentaros que la mujer aquí está vuelta hacia la derecha, vestida con un decorativismo traje, muestra los senos al descubierto y baja la cabeza en un gesto de resignación. A sus pies encontramos 2 figuras alegóricas. Por un lado tenemos la enfermedad y por otro lado tenemos la representación de la muerte, que aquí son menos amenazantes. Al igual que la mujer embarazada pierde el poder de seducción y no nos está mostrando a una femme fatal, sino que nos ha dejado paso a una matrona. Además está en composición con todo lo decorativismo del cuadro, convirtiéndose en un elemento anecdótico la figura dentro de la decoración. Resulta difícil distinguir lo decorativo de los personajes. Las referencias espaciales han desaparecido por completo, creando un efecto como de pegado que lo vincula con el collage que van a utilizar posteriormente los cubistas. Quiero ir alternando algunas obras identificativas de Klim con otras que está haciendo en el mismo momento
pero que en este caso van para algunos mecenas. Os vais a ver que son retratos y sobre todo retratos diferentes en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver de Klim. Y vamos a hablar del retrato de Margaret Stomborg Wittgenstein. Esta mujer era hija menor del magnate del acero Carl Wittgenstein, de familia protestante y judía, pero que por consejo de la esposa de Carl había educado a sus hijos como católicos. Klim empezó los bocetos preliminares del cuadro en el año 1904 y permitió a su cliente que contemplara el resultado, negándose a recibir los 5.000 florines que le correspondían hasta no finalizar el trabajo. Como Margaret se casó al año siguiente, algunos especialistas apuntan a que el retrato fue un regalo de bodas del padre y además esta chica pronto se quedó embarazada. Klim pudo avanzar poco en la ejecución de la obra, alternando el fondo y dejando la figura como estaba. El resultado no fue del agrado de la retratada, razón por la que el lienzo estuvo poco tiempo expuesto en la mansión familiar, siendo prestado a la Galería Austriaca, aunque luego fue adquirida en el año 1960 por la Pinacoteca de Múnich. La figura de Margaret se sitúa en el centro de la composición, ocupando casi toda la superficie del lienzo. Viste un elegante y vaporoso traje largo de terciopelo blanco, con aguas que solo permite contemplar los sensuales hombros y las manos de la modelo, anulando el cuerpo, incluso cortando sus pies, recordando las imágenes de Whistler. La dama se vuelve hacia la derecha, enmarcando el pintor la cabeza con una decoración en forma de arco, al igual que había hecho en otros retratos. De esta manera destaca el maestro el gesto de la modelo, cuya mirada se distancia del espectador, mientras que los labios abiertos permiten ver sus blancos dientes. Su gesto distante, abstraído y frío no parece corresponder con su personalidad. Era una mujer de carácter que no tenía inconveniente con romper las reglas establecidas, interesándose por las matemáticas, la filosofía, las ciencias, la literatura y el arte. Resulta, por lo tanto, lógico que no fuera de su agrado el retrato donde se muestra como una elegante y fría dama de la sociedad vienesa de su tiempo. Las tres edades de la mujer se exhibió por primera vez en la exposición de arte del año 1908, junto con El beso, mostrando ambas telas una composición similar, ya que las zonas laterales están sin cubrir y el fondo está constituido por manchas cromáticas. En el centro de la escena podemos observar las tres edades de la mujer ante un campo de flores amarillas, en las que observamos imperfectas elipses doradas y negras, recordando al fondo de los mosaicos bizantinos. De frente y en primer plano aparece la madre con su hija en brazos, apoyando su cabeza sobre la de su retoño. Tiene los ojos cerrados y gesto de ensoñación, al igual que la pequeña, cuyo sexo no podemos contemplar al estar su figura apretada contra la madre. Una anciana desnuda, de lado, con el rostro cubierto por el largo cabello, llevándose la mano izquierda hacia la cara, es la representación de la vejez. De esta manera podemos apreciar la representación del nacimiento, la madurez y la decadencia, igual que va a mostrar Klim en una obra que ya hemos visto, que es La filosofía. De nuevo, Klim evoca el importante papel de la mujer en la vida, aludiendo a su lado femenino, lo que algunos especialistas interpretan también como la rebelión de Edipo. El maestro vienés se ha inspirado en una obra de Rodin para la figura de la anciana, manifestando la admiración hacia el escultor francés. Una vez más encontramos el característico gusto por las líneas ondulantes, el soberbio dibujo y el decorativismo que definen la pintura de Klim, en sintonía con los trabajos del Art Nouveau y de la secesión vienesa. Comentaros que las tonalidades brillantes empleadas contrastan con el fondo neutro, apreciándose la renuncia a la perspectiva tradicional que se manifiesta en el maestro vienés. El formato cuadrado será el favorito de Klim, ya que le permite sugerir el tema en una atmósfera de paz. El cuadro cuadrado se convierte pues en un todo universal, en palabras del propio pintor. Este formato será habitual entre los paisajes, pintado todos ellos durante los veranos que el maestro pasó en compañía de las hermanas
Flogue en su casita en el lago Ater. Estas imágenes de la naturaleza están realizadas a plein air, siguiendo la filosofía de los impresionistas, y Klim recordamos que no se va a interesar por los efectos atmosféricos y lumínicos. El encuadre fotográfico va a ser fundamental a la hora de emplear el visor, y la técnica empleada, como ya os he comentado, es el puntillismo utilizado por Seurat o Signac, aplicando los colores a base de rápidos y pequeños toques. El peral que tenemos aquí es otro ejemplo de este maravilloso paisaje. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Klim no era una persona sociable, era más bien callado y vivía apartado en busca de soledad. En el jardín de su estudio, donde le tenemos aquí, hallaba no solo motivos para sus cuadros de flores, sino que aquí cobraba fuerzas para seguir realizando su obra. Un crítico de arte nos dice esto: un simple girasol plantado por Klim en un caos floreciente está allí como una hada enamorada cuyo ropaje fluye como una cascada de estremecedora pasión. El rostro de un girasol, tan secretamente oscuro en su corona de rayos amarillos dorados, tiene para el pintor algo místico, podría decirse algo cósmico. Estas palabras bien pueden ser aplicadas a esta obra que contemplamos, tomada en el jardín del pintor en su estudio en Viena. En sus cuadros de paisaje y flores, recordamos que Klim trabaja al aire libre, buscando la inspiración en la naturaleza, al igual que los impresionistas. Pero a diferencia de estos, el pintor austriaco no se interesa por captar ese momento de luz o atmósfera. El alegre colorido de las flores resalta ante las tonalidades verdes de la hierba y las hojas, empleando el maestro una pincelada precisa para mostrar todos los detalles de cada una de las plantas. Es ineludible la relación con Van Gogh a la hora de pintar girasoles, pero el holandés se muestra más pasional en sus trabajos, mientras que Klim es más descriptivo, aludiendo a algunos especialistas a la relación de este tipo de estampas florales con las decoraciones realizadas en los tejidos para la casa de modas de las hermanas Floge. El encargo por parte del industrial Adolf Stocklet de un palacio en Bruselas supuso para los talleres de Viena un importante espaldarazo, ya que se podía desarrollar en la práctica la idea de obra de arte total. El arquitecto Joseph Hoffmann sería el encargado del diseño arquitectónico y Gustav Klim diseñó la decoración del salón, la habitación más importante de la casa. Comentaros que para Klim fue una carga un poco pesada, ya que tardó casi 5 años en tener acabados los bocetos a tamaño natural que luego fueron realizados en mármol, esmalte, cobre, plata y piedras preciosas por los artesanos más importantes de los talleres de Viena. El precio además del palacio fue desorbitado, porque solo en materiales para este salón fueron unas 10.000 coronas de la época, más lo que se le pagó a Klim por realizar este diseño. El tema central de la decoración es el árbol de la vida, interpretado también como el árbol de la ciencia, pero en la pared transversal del friso encontramos una de las obras más curiosas del pintor austriaco, alcanzando en ella la abstracción. No podemos saber si nos encontramos ante una figura humana o un motivo abstracto. En la parte superior podéis ver que se aprecia un rectángulo blanco con un rectángulo negro de manera transversal y una doble lista vertical que podría ser interpretado como un rostro humano. El resto de los elementos decorativos que conforman la figura formarían el traje, mostrando casi un cuerpo vestido, eso sí, absolutamente geometrizado. Nos estamos encontrando con una de las obras, lo que os digo, más abstractas que nos vamos a encontrar de Klim, pero realmente lo que nos está mostrando es una fórmula de mosaico. Está tomando diferentes elementos del mosaico, pero reflejando una imagen geométrica que nos daría la base del cubismo. El motivo central del friso es el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, un símbolo de la edad de oro en la que se reúnen todos los temas que tenían verdadera importancia para el artista, desde la mujer hasta el amor, tratándose una vez más de su obsesión por la vida y la muerte, representado en este caso con este ave de color negro, uno de sus temas favoritos. Pero a diferencia de los otros encargos monumentales realizados por Klim, este friso Stocklet destaca no por el contenido, sino por la decoración, siendo considerado por el propio Klim como la última fase de mi etapa decorativa. En efecto, líneas sinuosas dominan la composición, olvidando en algunos momentos la forma para acercarse a la abstracción.
En el lado izquierdo del friso nos encontramos con la expectación. Es una obra donde contemplamos el decorativismo que se va a adueñar del vestido de la bailarina, suprimiendo cualquier referencia anatómica, exceptuando en los brazos y el rostro. La geometrización de los elementos decorativos de su vestido, como podemos ver, hay unos grandes triángulos dorados junto a otros de diversos colores, convierten casi la figura en un elemento abstracto, del que se salva la parte superior, donde podemos apreciar una de las típicas mujeres fatales de Klim, con rasgos orientales en sintonía con las geishas. También encontramos elementos egipcios, como los ojos que os estoy marcando aquí con la plumilla, e incluso la postura de la bailarina, que parece recordar las pinturas de las tumbas egipcias, así como la peluca trae a la memoria la formidable estatua de Nefertari. El tema del abrazo entre un hombre y una mujer es frecuente en la producción de Klim, apareciendo siempre en los momentos más importantes. No olvidemos que su obra más famosa, El beso, no deja de ser un abrazo entre dos amantes, lo mismo que representa en el friso Beethoven. Pero en este caso, en este friso, la ornamentación parece engullir a los amantes. La amplia figura del hombre aparece de espaldas, abarcando a la mujer con sus fuertes brazos, permitiendo contemplar solo una parte de su rostro y su brazo, cubierto con un vestido estampado cuya silueta también podemos observar. El vestido del hombre sintoniza con los trajes reforma que el pintor usaba. Está decorado con grandes círculos y elipses, formas cuadradas y rectangulares. Para algunos estudiosos el rectángulo sería el símbolo masculino, mientras que el círculo simboliza lo femenino, por lo que nos encontramos ante una escena de claro significado sexual. Lo más destacable del conjunto es el aspecto decorativo que se consigue, definido por el propio pintor dentro de esta última fase decorativista. Luego, además, hay que tener en cuenta la relación estrecha que tiene Klim con los artesanos de Talleres de Viena, que van a ser lo que van a llevar a este friso a su máximo exponente, porque recordamos que él hace el diseño, pero luego estos frisos se iban a realizar con diferentes materiales. Y en esta imagen vemos el friso completo. A la izquierda podéis ver la expectación, en el centro tenemos el árbol de la vida y a la derecha tendríamos la satisfacción, que sería la base del famoso beso de Klim. El retrato de Frida Riedler representa una de las damas más interesantes de la sociedad vienesa. Comentaros que nació en el año 1860, se casó con un prestigioso doctor en ingeniería y Klim realizó este excelente retrato hacia el año 1906, tomando como referencia los retratos de las infantas españolas pintadas por Velázquez y que algunos de ellos se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Viena. Uno de ellos, el más importante, es el de la infanta María Teresa de Austria, futura reina de Francia. Comentaros que el maestro sevillano será uno de los favoritos de Klim, llegando a decir Klim que solamente había dos pintores, Velázquez y él mismo. Tenían los dos exactamente el mismo ego. Además, en aquellos momentos Velázquez estaba de moda. La influencia velazqueña la podemos encontrar en la erguida posición de la dama y en el tocado, un sombrero en abanico que recuerda la moda del barroco español. Frida se sienta en un decorativista sillón, dejando sus manos en el regazo, inmóviles, dirigiendo su inteligente mirada al espectador. El vaporoso vestido blanco cae hacia el suelo, organizando una diagonal, ocultando cualquier referencia anatómica a excepción de los brazos, y eso que curiosamente, como había hecho Ingres y Degas, los primeros bocetos representaban a la modelo, que lo sepáis, desnuda. La figura se recorta ante un fondo rojo que contrasta con la tonalidad del traje, un fondo plano en el que apreciamos teselas, elementos decorativistas que serán muy del gusto del maestro. La expresión del gesto de la modelo será uno de los elementos cautivadores del retrato, cargando de fuerza a la tela e incluso para algunos especialistas dotando de erotismo a la imagen.
El retrato de Adele Bock-Bauer es el más famoso entre los pintados por Klim y la obra maestra del llamado estilo dorado. Su elaboración fue muy larga, ya que existen dibujos preparatorios fechados en el año 1903, pero el lienzo definitivo no se concluyó hasta 4 años después. En una carta fechada en el año 1903, Adele dice que su esposo ha decidido que Klim le haga un retrato, pero que empezarán después del verano. Una vez concluido el lienzo, fue exhibido en los talleres de Viena en la primavera del año 1907, pero su primera exposición pública fue en la Exposición de Arte del año 1908. Comentaros que Adele Bauer nació en Viena. Su padre era el importantísimo banquero Moritz Bauer, uno de los miembros de la élite económica austriaca, como director de uno de los 7 bancos más importantes del Imperio Austrohúngaro, y el 19 de diciembre del año 1899 Adele contraía matrimonio con el magnate industrial Ferdinand Bloch, 16 años mayor que ella. Fue un matrimonio de conveniencia. El colapso de la monarquía austríaca en el año 1918, después de la Primera Guerra Mundial, llevó a la familia Bock-Bauer a las cercanías de Praga. Tras su regreso a Austria, Adele fue una gran protectora de artistas e intelectuales, convirtiendo su casa en uno de los centros culturales de Viena. Se interesó por los idiomas y estudió intensivamente alemán, francés e inglés, sintiéndose además atraidísima por la literatura inglesa. Adele falleció en el año 1925. Su marido, Ferdinand Bloch, emigró a Checoslovaquia con motivo de la ocupación nazi y tras haber sido confiscada su inmensa fortuna y su valiosa colección artística, y después se marchó a Suiza. Este hombre fue perseguido. ¿Os habéis dado cuenta? Muchos de estos magnates, además son de origen judío, fueron perseguidos por los nazis. En el retrato pintado por Klim, la dama aparece sentada, como si estuviera flotando en un mar de oro que forma la estancia. Viste un vestido dorado que apenas permite distinguir su cuerpo del fondo y del sillón, cuyo respaldo se funde entre los mosaicos. En su vestido podemos apreciar ojos egipcios muy habituales entre, sobre todo, los miembros del estilo modernista inglés, como Mackintosh, y como si de un icono bizantino se tratara, solo podemos apreciar con claridad el torso, parte de los brazos, las manos y el rostro, absorbiendo el entorno al resto de los elementos, incluyendo a la figura de la decoración. O sea que tiene más importancia esos detalles que tiene de fondo, esos detalles que tiene del vestido, que realmente ella, ¿no? Parece que se fusiona todo en uno. La verdad es que es una maravillosa representación retratística del estilo dorado de Klim. La obra más famosa de Klim es El beso, exhibida por primera vez en la Exposición de Arte del año 1908 junto a las 3 edades de la mujer. En esa muestra se tituló a este cuadro Los amantes y fue adquirida al finalizar la exposición por el ministro de Educación para la Galería Austriaca, lo que fue interpretado como un excelente servicio a nuestro arte moderno, y que se lo digan, que al final acertó. La obra recibió una entusiasta crítica desde el primer momento, convirtiéndose en uno de los símbolos de la secesión a pesar de estar ya roto el grupo. Las figuras de los amantes están representadas ante un fondo dorado que enlaza con los iconos bizantinos y rusos. La pareja se abraza ante un reducido prado repleto de florecillas, siendo difícil interpretar si están arrodillados o de pie. Ese prado finaliza de forma brusca, como si el pintor quisiera situar a los amantes al borde del precipicio. La pareja se enmarca también en una aureola dorada, vistiendo ambas figuras de ese color, adornadas sus vestimentas con rectángulos negros y grises el hombre y círculos de colores en el de la mujer. Recordar el rectángulo o triángulo lo masculino y circular lo femenino. El ceñido vestido nos presenta claramente las formas femeninas, dejando ver piernas. Os las marco aquí con la plumilla, se puede ver perfectamente las piernas, se puede ver
también perfectamente los brazos y sujetándose la joven con los dedos de los pies para evitar el precipicio. Es que quiero que observéis como la chica está como intentando agarrarse, ¿no?, en este precipicio, bueno, pues para no caer. Comentaros que la cabeza de la mujer presenta una escorzada postura inclinada hacia atrás y vuelta de lado, mirando hacia la perspectiva del espectador a pesar de sus ojos cerrados. El hombre también presenta una escorzada postura, sujetando con sus manos la cabeza de la amada, dejando ver solo la cabeza coronada de flores del hombre. Como veis, solamente nos permite ver esa cabeza y con esa corona de flores justamente colocada para que el espectador lo pueda ver. Su ancho cuerpo y su actitud de dominio son dos elementos claves en la composición, interpretada por buena parte de los especialistas como una escena protagonizada por el propio Klim y esta mujer que se dedicaba a la moda, Emily Flogue. Quizá el elemento más extraño sea el precipicio, símbolo de peligro al que podía dirigirse la relación, por lo que la mujer se aferra a sus pies a la pradera. El gesto de la mujer también ha sido interpretado como rechazo ante la agresión al que la somete el hombre, intentando evitar el dominio masculino sin un resultado positivo. Podríamos considerar en este caso una muestra del fracaso de la lucha femenina por la emancipación que ya se estaba dando en aquellos momentos. Estilísticamente nos encontramos en la obra que corona la fase dorada de Klim, la etapa dominada por el decorativismo, en la que las líneas sinuosas se adueñan del conjunto. La perspectiva tradicional tiende a desaparecer ante el empleo de lo bidimensional, como si de un caleidoscopio se tratara. Klim emplea sucesivas piezas de colores que recuerdan otra vez a los mosaicos de Rávena. El resultado es una obra con la que el maestro alcanza el cenit de su arte. Una de las obras más famosas de Klim está inspirada en la mitología griega, temática no muy habitual en la producción del maestro vienés, y esa obra es Dánae. Os voy a contar su historia, porque es interesante. Dánae era hija de Acrisio, rey de Argos. El oráculo había pronosticado que el hijo de Dánae mataría a Acrisio, por lo que éste encerró a su hija en una torre de bronce al cuidado de una anciana y alejada del mundo. Sin embargo, Acrisio no pudo evitar que su hija fuera seducida por Zeus, quien, convertido en lluvia de oro, engendró en Dánae el hijo no deseado por Acrisio. El recién nacido sería llamado Perseo y cuando el rey conoció la noticia, encerró a su hija y su nieto en un cofre y los arrojó al mar. No os preocupéis porque serán salvados y al final Perseo acabará con la vida de Acrisio. Klim va a eludir las referencias clásicas del Renacimiento y el Barroco, pero nos va a presentar a la joven Dánae de manera aislada, sin ninguna referencia espacial, rodeada de elegantes y decorativas telas que enmarcan su curvilínea silueta. La postura de Dánae acentúa el erotismo y la sexualidad del momento de la seducción, recibiendo en su sexo, que lo podemos observar, os lo voy a marcar aquí con la plumilla, la lluvia de oro que permitirá el engendramiento de Perseo. Las formas redondeadas, características del modernismo, y el color dorado aumentan la erotización del asunto, convirtiendo al maestro el desnudo en un elemento decorativo, según algunos especialistas. En efecto, sus cuerpos desnudos nunca provocarán gran polémica, si exceptuamos las obras de la universidad o el friso Beethoven. Realmente el sueño se ha apoderado de la joven y se presenta totalmente aislada del espectador. Para algunos críticos se puede interpretar como que Klim ya no se siente amenazado por la mujer. Estilísticamente, aquí destacaría la delicadeza de líneas gracias a su acertado dibujo, el empleo de tonalidades brillantes y el contraste de la piel dorada de Dánae frente a las telas oscuras que la rodean. La línea sinuosa domina la composición, desapareciendo toda referencia espacial y eliminando la sensación de perspectiva tradicional. El resultado es una obra cargada de belleza que se ha convertido en el símbolo de una época.
Hacia el año 1910 podemos considerar cerrada la etapa dorada de Klim. Una de las causas de este cambio debemos buscarla en el éxito del expresionismo. Klim se acerca a este nuevo estilo, incluso buscó nuevas influencias en el neoimpresionismo, especialmente en Toulouse-Lautrec. Sin embargo, pronto cambiaría su estilo para interesarse por el movimiento y el color, como podemos observar en este cuadro titulado La Virgen, donde encontramos ciertas referencias a obras anteriores, como serpientes acuáticas, al entrelazar diferentes figuras en una estructura piramidal. También conocido como Las Muchachas, Klim nos representa a 5 figuras femeninas en diferentes posturas, algunas de ellas forzadas sobre un campo de flores. La figura central, que es la que os estoy mostrando aquí, es la Virgen, yace en el centro de la composición, ataviada con un largo y decorativismo vestido en tonalidades moradas, adornado con róleos y flores de colores. Aparece dormida, lo que se interpreta como la conversión de la joven muchacha en mujer, al ser rodeada por sus sentidos que al despertar la conducirán al éxtasis amoroso. La dulce y recatada joven dará paso a la femme fatale, que aparece desnuda tras ella, que os la estoy marcando en esta imagen con la plumilla. Aquí, y también lo representaría esta mujer. Ella pasa de ser virgen a ser representada como la femme fatale desnuda. La idea es representar este cambio o esta evolución en la mujer. Para su elaboración, Klim utiliza colores puros aplicados en algunas zonas, en pequeños trazos, que se asemejan a esta estructura que yo os comentaba de caleidoscopio. Mada Primavesi realizó estudios de enfermería y en el año 1941 emigró a Canadá, donde fundó un hogar de niños convalecientes en Montreal, convirtiéndose en directora. Sin embargo, ella siempre mantuvo contacto con Viena. Cuando abandonó Austria, llevó consigo el retrato que Klim había pintado de su madre hasta que lo vendió en el año 1987. Mada falleció en el año 2000, privándonos no solo del último modelo superviviente del pintor, sino de una de las últimas fuentes para conocer la personalidad del artista. La familia del banquero Otto Primavesi sintió una especial admiración por la pintura de Klim. El artista visitaba con frecuencia la residencia de los Primavesi en Moravia y con ciertas dificultades el maestro acabó este retrato de Mada justo a tiempo para la Navidad del año 1913, siendo exhibido públicamente por primera vez en Roma al año siguiente, en el año 1914. Tras la ruina de la familia, el lienzo fue posiblemente vendido en los últimos años de la década del año 1920. Klim nos presenta a la niña de 9 años en pie, vistiendo un vaporoso traje blanco que sobrepasa sus rodillas, adornado con una cenefa de flores a la altura del pecho. Medias, zapatos y lazo del mismo color son complementos que nos muestra el pintor con perfecta maestría, relacionándonos otra vez con los retratos de Whistler. Tras ella, y a modo de la estampa japonesa, podemos observar 2 zonas de color para representar la estancia. La pared se pinta de rosa con flores de colores que parecen presentar relieve, mientras que el suelo se cubre con una alfombra con motivos animales y florales, también en sintonía con el arte japonés, como ya había hecho Monet y Van Gogh. Cuando Klim visitó la exposición de arte del año 1909, se sintió gratamente impresionado con las obras de Matisse, de Bonnard o de Munch. Ese mismo año viajó a París, donde conoció de cerca la pintura de Toulouse-Lautrec y el fauvismo. Estas influencias le llevarán a abandonar su etapa dorada para trabajar en un nuevo estilo que algunos especialistas identifican como caleidoscópico. Esta dama con sombrero y boa es una de las primeras obras que indican este significativo cambio, apreciándose claramente la influencia de una pintura francesa neoimpresionista. Una joven y atractiva dama se ubica en el centro de la composición, cubriendo su pelirroja cabeza con un amplio sombrero violeta, mientras que una negra boa cubre parte de su rostro. Su intensa mirada se desvía hacia la izquierda, reforzando su imagen de mujer fatal, habitual en los trabajos del maestro vienés, y al fondo podemos observar algunas siluetas de la ciudad.
Friederike Maria Bauer estuvo familiarizada con el arte escénico de Viena. Tenía una rica personalidad y gozaba de gran independencia, vistiendo exclusivamente ropa elaborada por los talleres de Viena. Y quiso ser inmortalizada por los mejores pintores del momento. Y como no, bueno, pues va a ser Klim. Así que el novio de Friederike, que se llamaba Hans Boller, pagó a Klim, cuando acabó el retrato, la cantidad de 20.000 coronas. La modelo aparece rodeada de figuras orientales que decoran la pared sobre la que posa, poniendo de manifiesto la admiración que Klim sentía hacia la estampa japonesa y la pintura china. Los soldados configuran un significado horror vacui que se identifica con buena parte de los retratos pintados por Klim en esta época. El vestido que lleva a Frederick en tonos azules y blancos y la chaqueta ribeteada de piel refuerzan la sensación decorativista del conjunto. El colorido vibrante es una importante aportación de este retrato. Como si de un puzzle se tratara, cada uno de los elementos del conjunto adquiere independencia, vinculándose en cierta manera otra vez con el cubismo. Y vamos a ir terminando la clase de hoy hablando de este retrato de Adele Bloss-Bauer, que es la única mujer que va a pintar Klim en 2 ocasiones. El primero ya lo hemos visto, lo tenéis que recordar, es cuando hemos visto a esta mujer con este fondo dorado caleidoscópico como mosaico en el que solamente se ve el rostro de ella, le tenemos en mente. Bueno, pues aquí la retrata de manera diferente con otro estilo completamente diferente. Lo que os digo, fue la única modelo pintada 2 veces por Klim. Comentaros que los retratos de Adele estuvieron en la casa familiar hasta que los nazis los incautaron durante la Segunda Guerra Mundial. La Galería Belvedere de Viena, a donde iban a parar estos cuadros, se negó a devolverlos a sus dueños, por ello hubo batallas en tribunales en los Estados Unidos y en Austria. Finalmente, en enero del año 2006, 5 pinturas de Gustav Klim fueron dadas a Maria Altmann, la sobrina de Ferdinand Bloss-Bauer, el marido de esta mujer, y la legítima heredera, según su testamento. En noviembre del año 2006, la casa de subastas Christie vendió el retrato que estáis viendo de Adele Bloss-Bauer en subasta por 88 millones de dólares a Oprah Winfrey, convirtiéndose en una de las obras de arte subastadas más caras hasta el momento. En otoño del año 2014, Oprah Winfrey prestó la obra anónimamente en calidad de préstamo especial a largo plazo al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, es una anécdota que tiene este cuadro. Comentaros que, desgraciadamente, Gustav Klim va a morir en el año 1918. Os lo cuento en la siguiente diapositiva. Y despido la clase de hoy con esta maravillosa fotografía de Gustav Klim con uno de sus gatos en el jardín de su estudio en Viena y al lado su cuadro icónico que es El beso. Gustav Klim desgraciadamente muere el 6 de febrero del año 1918 después de un ataque de apoplejía. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Me ha sido un poquito complicado elegir algunas de las obras de Klim porque la verdad es que son magníficas todas. He elegido las más importantes, los más importantes retratos. Habrá alguno que me he dejado en el tintero, pero es que es imposible porque si no alargo mucho la clase. Pero espero que os haya gustado este personaje tan famoso y que lo tenemos tan presente en la actualidad. Os mando un abrazo enorme y nos oímos la semana que viene.